Lección 2. El método de la filosofía. Disposición de ánimo previa. Admiración. Rigor. Sócrates. La mayéutica. Platón. La dialéctica. El mito de la reminiscencia. Aristóteles. La lógica. Edad Media. La disputa. El método de Descartes. Trascendencia e inmanencia. La intuición intelectual. Disposición de ánimo. Admiración. Rigor. Sucede con el método algo muy parecido a lo que nos sucedió con el concepto o definición de la filosofía. El método de la filosofía puede, en efecto, definirse, describirse. Pero la definición que de él se dé, la descripción que de él se haga, será siempre externa, será siempre formularia. No tendrá contenido vivaz. No estará repleta de vivencia si nosotros mismos no hemos practicado ese método. En cambio, esa misma definición, esa misma descripción de los métodos filosóficos adquiere un cariz, un aspecto real, profundo, viviente, cuando ya de verdad se ha practicado con él. Así, haber de describir el método filosófico antes de haber hecho filosofía es una empresa posible, tanto que vamos a intentarla hoy nosotros, pero mucho menos útil que las reflexiones sobre el método que podríamos hacer dentro de algunos meses, cuando ya nuestra experiencia vital esté colmada de intuiciones filosóficas, cuando ya nosotros mismos hayamos ejercitado repetidamente nuestro espíritu en la confección de esa miel que la abeja humana destila y que llamamos filosofía. De todas suertes, del mismo modo que en la lección anterior intenté una descripción general del territorio filosófico, voy a intentar hoy una descripción también de los principales métodos que se usan en la filosofía, advirtiéndoles, desde luego, que más adelante, dentro de meses, es cuando estas determinaciones conceptuales que hoy enumeramos se encontrarán llenas de su verdadero sentido. Para abordar la filosofía, para entrar en el territorio de la filosofía, una primera disposición de ánimo es absolutamente indispensable. Es absolutamente indispensable que el aspirante a filósofo se haga bien cargo de llevar a su estado una disposición infantil. El que quiere ser filósofo necesitará puerilizarse, infantilizarse, hacerse como el niño pequeño. ¿En qué sentido hago esta paradójica afirmación
de que el filósofo conviene que se puerilice? La hago en el sentido de que la disposición de ánimo para filosofar debe consistir esencialmente en percibir y sentir por donde quiera, en el mundo de la realidad sensible, como en el mundo de los objetos ideales, problemas, misterios. Admirarse de todo, sentir lo profundamente arcano y misterioso de todo eso. Plantarse ante el universo y el propio ser humano con un sentimiento de estupefacción, de admiración, de curiosidad insaciable, como el niño que no entiende nada y para quien todo es problema. Esa es la disposición primaria que debe llevar al estudio de la filosofía el principiante. Dice Platón que la primera virtud del filósofo es admirarse. Thaumaticen, dice en griego, de donde viene la palabra taumaturgo. Admirarse, sentir esa divina inquietud que hace que donde otros pasan tranquilos, sin vislumbrar siquiera que hay problema, el que tiene una disposición filosófica está siempre inquieto, intranquilo, percibiendo en la más mínima cosa problemas arcanos, misterios, incógnitas, que los demás no ven. Aquel para quien todo resulta muy natural, para quien todo resulta muy fácil de entender, para quien todo resulta muy obvio, ese no podrá nunca ser filósofo. El filósofo necesita, pues, una dosis primera de infantilismo, una capacidad de admiración que el hombre ya hecho, que el hombre ya endurecido y encanecido no suele tener. Por eso Platón prefería tratar con jóvenes a tratar con viejos. Sócrates, el maestro de Platón, andaba entre la juventud de Atenas, entre los niños y las mujeres. Realmente para Sócrates, los grandes actores del drama filosófico son los jóvenes y las mujeres. Esa admiración, pues, es una fundamental disposición para la filosofía. Y resumiendo esta disposición, podremos definirla ahora ya de un modo conceptual, como la capacidad de problematizarlo todo, de convertirlo todo en problema. Otra segunda disposición que conviene enormemente llevar al trabajo filosófico es la que podemos llamar el espíritu del rigor en el pensamiento, la exigencia de rigor, la exigencia de exactitud. En este sentido, también podría decirse que la edad mejor para comenzar a filosofar es la juventud. El joven no pasa por movimientos más hechos en las cosas del espíritu. El joven tiene una exigencia de rigor, una exigencia de racionalidad, de intelectualidad, que el hombre ya viejo, con el escepticismo que la edad trae, no suele nunca poseer. Esta exigencia de rigor tiene que tener para nosotros, los que vamos a hacer filosofía, dos aspectos fundamentales. Por una parte, ha de llevarnos a eliminar
lo más posible de nuestra consideración las cómodas pero perfectamente inútiles tradiciones de la sabiduría popular. Existe una sapiencia popular que se condensa en refranes, en tradiciones, en ideas que la masa del pueblo trae y lleva. La filosofía no es eso. La filosofía, por el contrario, ha de reaccionar contra esa supuesta sabiduría popular. La filosofía tiene que llevar a la dilucidación de sus problemas un rigor metódico, que es incompatible con la excesiva facilidad con que estas concepciones de la sapiencia popular pasan de mente en mente y arraigan en la mayor parte de los espíritus. Pero por otro lado, habremos de reaccionar con no menos violencia contra el defecto contrario, que es el de figurarse que la filosofía tiene que hacerse como las ciencias, que la filosofía no puede ser sino la síntesis de los resultados obtenidos por las ciencias positivas. No hay nada más descorazonador, sobre todo en el transcurso de estos 30 o 40 últimos años, que el espectáculo que los científicos más ilustres en sus disciplinas positivas ofrecen cuando se meten a filosofar sin hacer filosofía, sin saber más de esta. El hecho de haber descubierto una nueva estrella en el firmamento, o de haber expuesto una nueva ley de la gravitación universal, no autoriza ni mucho menos justifica, y no digamos legítima, que un físico de toda la vida, un matemático de toda la vida, se ponga de pronto, sin preparación alguna, sin ejercitación previa, a hacer filosofía. Suele ocurrir lamentablemente que grandes espíritus científicos, que tienen toda nuestra veneración, toda nuestra admiración, hacen muchas veces el ridículo, porque se ponen a filosofar de una manera absolutamente pueril y casi salvaje. Habremos, pues, de huir de las atropelladas generalizaciones de la sapiencia popular y de las no menos atropelladas generalizaciones de la ciencia, cuando se sale de los estrechos límites en que está recluida cada disciplina. El hecho, por ejemplo, de haber descubierto la neurona, el elemento mínimo del sistema nervioso, no puede autorizar a un neurólogo, por ilustre y sabio que sea, a escribir las banalidades y trivialidades más pedestres sobre los problemas elementales de la filosofía. Hay que convencerse, por otra parte, y sobre esto volveremos repetidas veces, de que la filosofía no es ciencia. La filosofía es una disciplina tan rigurosa, tan estrictamente rigurosa y difícil como la ciencia. Pero no es ciencia, porque entre ambas hay mucha diferencia de propósito y de método. Y entre otros que cada ciencia tiene un objeto delimitado, mientras que, como vimos en la lección anterior, la filosofía se ocupa de cualquier objeto en general. Hechas estas advertencias, habiendo explícitamente descrito las dos disposiciones de ánimo que me parecen necesarias para abordar los problemas filosóficos, daremos un paso más allá y entraremos en la descripción propiamente dicha de los que podrán llamarse métodos de la filosofía.
Sócrates, la mayéutica. Para hacer esta descripción de los métodos filosóficos, vamos a recurrir a la historia del pensamiento filosófico, a la historia de la filosofía. Si seguimos atenta, aunque rápidamente, el curso de los métodos que han aplicado los grandes filósofos de la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna, podremos ir rastreando en todos ellos algunos elementos fundamentales del método filosófico que resumiremos al final de esta conferencia. Propiamente a partir de Sócrates, o sea en el siglo IV antes de Jesucristo, en Atenas empezó a haber una filosofía consciente de sí misma y sabedora de los métodos que emplea. Sócrates es en realidad el primer filósofo que nos habla de su método. Sócrates nos cuenta cómo filosofa. ¿Cuál es el método que Sócrates emplea? Él mismo lo ha denominado la mayéutica. Esto no significa más que la interrogación. Sócrates pregunta. El método de la filosofía consiste en preguntar. Cuando se trata para Sócrates de definir, de llegar a la esencia de algún concepto, sale de su casa, se va a la plaza pública de Atenas, y a todo el que pasa por delante de él lo llama y le pregunta: ¿qué es esto? Así, por ejemplo, un día Sócrates sale de su casa preocupado en averiguar qué es la valentía, qué es ser valiente. Llega a la plaza pública y se encuentra con un general ateniense. Entonces se dice: aquí está, este es el que sabe lo que es ser valiente, puesto que él es general, el jefe. Y se acerca y le dice: ¿qué es la valentía? Tú que eres el general del ejército ateniense, tienes que saber qué es la valentía. Entonces el otro le dice: claro está, ¿cómo no voy a saber yo lo que es la valentía? La valentía consiste en atacar al enemigo y en no huir jamás. Sócrates se rasca la cabeza y le dice: esta contestación que me has dado no es del todo satisfactoria. Y le hace ver que muchas veces en las batallas los generales mandan al ejército retroceder para traer al enemigo a una determinada posición, y en esa posición echársele encima y destruirlo. Entonces el general rectifica y dice: bueno, tienes razón. Y da otra definición. Y sobre esta segunda definición, otra vez Sócrates ejerce su crítica interrogante. Sigue no quedando satisfecho y pidiendo otra nueva definición. Y así, a la fuerza de interrogaciones, hace que la definición primeramente dada vaya atravesando por sucesivos mejoramientos, por extensiones, por reducciones, hasta quedar ajustado lo más posible. Nunca hasta llegar a ser perfecta. Ninguno de los diálogos de Sócrates que nos ha conservado Platón, en donde reproduce con bastante exactitud
los espectáculos o escenas que él presencia, consigue llegar a una solución satisfactoria, sino que se interrumpen, como dando a entender que el trabajo de seguir preguntando y seguir encontrando dificultades, interrogantes y misterios en la última definición dada, no se puede acabar nunca. Platón, la dialéctica, el mito de la reminiscencia. Este método socrático de la interrogación, de la pregunta y de la respuesta, es el que Platón, discípulo de Sócrates, perfecciona. Platón perfecciona la mayéutica de Sócrates y la convierte en lo que él llama la dialéctica. La dialéctica platónica conserva los elementos fundamentales de la mayéutica socrática. La dialéctica platónica conserva la idea de que el método filosófico es una contraposición, no de opiniones distintas, sino de una opinión y la crítica de ella. Conserva, pues, la idea de que hay que partir de una hipótesis primera y luego irla mejorando a fuerza de las críticas que se le vayan haciendo en torno. Y estas críticas, como mejor se hacen, es en el diálogo, en el intercambio de afirmaciones y de negaciones. Y por eso se le llama la dialéctica. Vamos a ver cuáles son los principios, las esencias filosóficas que están a la base de este procedimiento dialéctico. La dialéctica se descompone para Platón en dos momentos. Un primer momento consiste en la intuición de la idea. Otro segundo momento consiste en el método crítico para esclarecer esta intuición de la idea. De modo que primeramente, cuando nos ponemos ante la necesidad de resolver un problema, cuando sentimos esa admiración que Platón encomia tanto, esa admiración ante el misterio, cuando estamos ante el misterio, ante la interrogación, ante el problema, lo primero que el espíritu hace es lanzarse como un flechazo, como una intuición que se dispara hacia la idea de la cosa, hacia la idea del misterio que se tiene delante. Pero esa primera intuición de la idea es una intuición torpe, insuficiente. Es más que la intuición misma, la desintegración del camino por donde vamos a ir hacia la conquista de esa idea. Y entonces viene después la dialéctica propiamente dicha en su segundo momento, que consiste en que los esfuerzos sucesivos del espíritu por intuir, por ver, por contemplar, o como se dice en griego, theorein, de ahí viene la palabra teoría. Las ideas van depurándose cada vez más, acercándose cada vez más a la meta, hasta llegar a una aproximación, la mayor posible, nunca la coincidencia absoluta con la idea, porque esta es algo que se halla en un mundo del ser tan distinto del mundo de nuestra realidad viviente, que los esfuerzos del hombre por taladrar esta realidad viviente, por llegar al mundo de esas esencias eternas, inmóviles y puramente inteligibles, que son las ideas, no pueden nunca ser perfectamente logradas. Esto lo expone Platón de una manera interesante, por medio de esas ficciones a las cuales es tan aficionado. Es muy aficionado a exponer sus pensamientos filosóficos
bajo la forma de lo que él mismo llama cuentos, como los cuentos que cuentan los viejos a los niños. Los llama con la palabra griega mito. Cuando las nodrizas griegas les contaban un cuento a los niños, la palabra que empleaban era mito. Pues Platón es muy aficionado a los mitos y para expresar su pensamiento filosófico apela muchas veces a ellos. Así, para expresar su pensamiento de la intuición de la idea y de la dialéctica que nos conduce a depurar esa intuición, emplea el mito de la reminiscencia. Cuenta el cuento siguiente. Las almas humanas, antes de vivir en este mundo y de alojarse cada una de ellas en un cuerpo de hombre, vivieron en otro mundo. Vivieron en el mundo en donde no hay hombres, ni cosas sólidas, ni colores, ni olores, ni nada que transmite y cambie, ni nada que fluya en el tiempo y el espacio. Vivieron en un mundo de puras esencias intelectuales, en el mundo de las ideas. Ese mundo está en un lugar que Platón, metafóricamente, llama lugar celeste, topos uranos. Allí viven las almas en perpetua contemplación de las bellezas inmarcesibles de las ideas, conociendo la verdad sin esfuerzo alguno porque la tienen intuitivamente delante, sin nacer ni morir, en pura eternidad. Pero esas almas, de vez en cuando, vienen a la tierra y se alojan en un cuerpo humano dándole vida. Al estar en la tierra y alojarse en un cuerpo humano, naturalmente tienen que someterse a las condiciones en que se desenvuelve la vida en la tierra, a sus condiciones de espacialidad, de temporalidad, del nacer y del morir, del dolor y del sufrimiento, de la insuficiencia de los esfuerzos, de la brevedad de la vida, de los desengaños, de la ignorancia y del olvido. Estas almas olvidan las ideas que conocieron cuando vivían o estaban en el topos Uranus, en el lugar celeste, donde moran las ideas. Olvidadas de sus ideas, están y viven en el mundo. Pero como han estado antes en ese topos Uranus, donde están las ideas, bastará algún esfuerzo bien dirigido, bastarán algunas preguntas bien hechas, para que, del fondo del olvido, por medio de la reminiscencia, atisben algún vago recuerdo de esas ideas. Una vez Platón cuenta este cuento, porque es un cuento, no vayan ustedes a creer que Platón cree en todo esto. Lo cuenta a unos amigos suyos en Atenas. Estos quedan un poco recelosos. Piensan, este señor parece que se burla. Entonces Platón les dice, os lo voy a demostrar. En ese momento pasa por allí un muchacho de 15 años
esclavo de uno de los concurrentes a la reunión. Platón le dice: tu esclavo, Menón, ¿sabe matemáticas? No, hombre, ¿qué va a saber? Es un criado, un esclavo de mi casa. Pues que venga aquí, vas a ver. Entonces Sócrates, que en los diálogos de Platón es siempre el portavoz, le empieza a preguntar. Le dice: vamos a ver, niño, imagínate 3 líneas rectas. Y al niño se las imagina. Y así, a fuerza de preguntas bien hechas, va sacando de sí toda la geometría. Y dice Sócrates: ¿ves? ¿No la sabía? Pues la sabe. La está recordando de los tiempos en que vivía en el lugar celeste de las ideas. Las preguntas bien hechas, el esfuerzo por dirigir la intuición hacia la esencia del objeto propuesto, poco a poco y no de golpe, con una serie de flechazos sucesivos, enderezando el esfuerzo del espíritu conforme debe ir, conducirá a la reminiscencia, al recuerdo de aquellas esencias intelectuales que las almas han conocido y que luego, al encarnar en cuerpos humanos, han olvidado. La dialéctica consiste para Platón en una contraposición de intuiciones sucesivas, que cada una de ellas aspira a ser la intuición plena de la idea, del concepto, de la esencia. Pero como no puede serlo, la intuición siguiente, contrapuesta a la anterior, rectifica y mejora aquella anterior. Y así sucesivamente, en diálogo o contraposición de una a otra, intuición, se llega a purificar, a depurar lo más posible esta vista intelectual, esta vista de los ojos del espíritu, hasta acercarse lo más posible a esas esencias ideales que constituyen la verdad absoluta. Aristóteles, la lógica. Aristóteles, amigo de Platón, pero como él mismo dice, más amigo de la verdad, desenvuelve a su vez el método de la dialéctica, en forma que lo hace cambiar de aspecto. Aristóteles se fija principalmente en ese movimiento de la razón intuitiva que pasa por medio de la contraposición de opiniones, de una afirmación a la siguiente y de esta a la siguiente. Se esfuerza por reducir a leyes ese tránsito de una afirmación a la siguiente. Se esfuerza por encontrar la ley en virtud de la cual de una afirmación pasamos a la siguiente. Esa ocurrencia de Aristóteles es verdaderamente genial, porque es el origen de lo que llamamos la lógica. No puede decirse que Aristóteles sea el inventor de la lógica, puesto que ya Platón, en su dialéctica, tiene una lógica implícita. Pero Aristóteles es el que le da la estructura y la forma definitiva, la misma forma que tiene hoy. No ha
cambiado durante todos estos siglos. Da una forma y estructura definitiva a eso que llamamos la lógica, o sea, la teoría de la inferencia, de una proposición que sale de otra proposición. Como ustedes conocen perfectamente esta lógica, no voy a insistir sobre ella. Todos ustedes han estudiado seguramente la lógica y saben lo que es un silogismo, la forma del razonamiento por medio de la cual, de una proposición general, por medio de otra proposición también general, se extrae una proposición particular. Las leyes del silogismo, sus formas, sus figuras, son, pues, el desenvolvimiento que Aristóteles hace de la dialéctica. Para Aristóteles, el método de la filosofía es la lógica, o sea, la aplicación de las leyes del pensamiento racional que nos permiten transitar de una proposición a otra proposición por medio de los engarces que los conceptos más generales tienen con otros menos generales, hasta llegar a lo particular. Esas leyes del pensamiento racional son, para Aristóteles, el método de la filosofía. La filosofía ha de consistir, por consiguiente, en la demostración de la prueba. La prueba de las afirmaciones que se adelantan es lo que convierte estas afirmaciones en verdad. Una afirmación que no está probada no es verdadera, o por lo menos, como no sé todavía si es o no verdadera, no puede tener carta de naturaleza en el campo del saber, en el campo de la ciencia. Edad Media. La disputa. Esta concepción de la lógica como método de la filosofía es heredada de Aristóteles por los filósofos de la Edad Media, los cuales la aplican con un rigor extraordinario. Es curioso observar cómo los escolásticos, y entre ellos principalmente Santo Tomás de Aquino, completan el método de la prueba, el método del silogismo, con una especie de reviviscencia de la dialéctica platónica. El método que siguen los filósofos de la Edad Media no es solamente como en Aristóteles, la deducción, la intuición racional, sino que además es la contraposición de opiniones divergentes. Santo Tomás, cuando examina una cuestión, no solamente deduce de principios generales los principios particulares aplicables a la cuestión, sino que además pone en columnas separadas las opiniones de los distintos filósofos, que son unas en pro y otras en contra. Las pone frente a frente, las critica unas con otras, extrae de ellas lo que puede haber de verdadero y lo que puede haber de falso. Son como dos ejércitos en batalla. Son realmente una reviviscencia de la dialéctica platónica. Y entonces el método de esta comparación de opiniones diversas, completando con el ejercicio de la deducción y de la prueba, da lugar a las conclusiones firmes del pensamiento filosófico. Si resumimos lo esencial en el método filosófico que, arrancando de Sócrates, pasando por Platón y Aristóteles, llega hasta toda la Edad Media en la escolástica, nos encontramos con que
Lo más importante de este método es su segunda parte. No intuición primaria de que se parte, de que se arranca, sino de la discusión dialéctica con que la intuición ha de ser confirmada o negada. Lo importante, pues, en este método, de los filósofos anteriores al Renacimiento, consiste principalmente en el ejercicio racional, discursivo, en la dialéctica, en el discurso, en la contraposición de opiniones, en la discusión de los filósofos entre sí o del filósofo consigo mismo. El método de Descartes. En cambio, a partir del Renacimiento y muy especialmente a partir de Descartes, el método cambia completamente de cariz y el acento va a ser ahora a recaer, no tanto sobre la discusión posterior a la intuición, como sobre la intuición misma y los métodos de lograrla. Es decir, que si el método filosófico en la antigüedad y en la Edad Media se ejercita principalmente después de tenida la intuición, el método filosófico en la Edad Moderna pasa a ejercitarse principalmente antes de tener la intuición y como medio para obtenerla. Ustedes conocen de cerca el discurso del método de Descartes y las ideas filosóficas de este. Han visto que lo que le preocupaba era cómo llegar a una evidencia clara y distinta. Es decir, cómo llegar a una intuición indubitable de la verdad. Los caminos que conducen a esa intuición, no los que después de la intuición la afianzan, la prueban, la rectifican o la depuran, sino los que conducen a ella. Son los que a Descartes principalmente le interesan. El método es, pues, ahora preintuitivo y tiene como propósito esencial lograr la intuición. ¿Cómo va a poderse lograr la intuición? No va a poderse lograr más que de un modo que es buscándola, lo que quiere decir dividiendo todo objeto que se ofrezca confuso, oscuro, no evidente, en partes, hasta que alguna de esas partes se nos convierte en un objeto claro, intuitivo y evidente. Entonces ya tenemos la intuición. Trascendencia e inmanencia. Se ha operado aquí un cambio radical con respecto a la concepción que tenía Platón del mundo y de la verdad. Platón tenía del mundo y de la verdad la concepción de que este mundo en que vivimos es el reflejo pálido del mundo en que no vivimos, y que es el habitáculo de la verdad absoluta. Son, pues, dos mundos. Habla de ir de este a aquel. Habla de estar seguro, lo más posible, de que la intuición que de aquel tenemos es la exacta y verdadera. En cambio, para Descartes, este mundo en que vivimos y el mundo de la verdad son uno y el mismo mundo. Lo que pasa es que cuando lo miramos por primera vez, el mundo en que vivimos nos aparece revuelto, confuso, como un cajón donde hay una multitud de cosas. Pero si en esa multitud de cosas
Si en esa multitud de conceptos caóticos, si en ese cajón nos preocupamos despaciosamente por colocar aquí una cosa y allí otra, e introducir orden en ese totum revolutus, en ese cajón, entonces ese mundo se nos hace de pronto inteligible. Lo comprendemos, nos es evidente. ¿En qué ha consistido aquí el logro de esta evidencia? No ha consistido en una fuga mística de este mundo a otro mundo, sino ha consistido en un análisis metódico de este mundo, en el fondo del cual está el inteligible mundo de las ideas. No son dos mundos distintos, sino uno dentro del otro, y los dos constituyen un todo. Si me permitís que use ya una palabra técnica filosófica, veréis cómo ahora lo voy a hacer y estará llena de sentido vivo. No he querido usarla hasta que no esté llena de sentido vivo. El mundo de Platón es distinto del mundo en que vivimos. El mundo de las ideas, diferente del mundo real en que vivimos, en nuestra sensación, es un mundo trascendente, porque es otro mundo distinto del que tenemos en la sensación. La verdad para Platón es trascendente a las cosas. La idea para Platón es, pues, trascendente al objeto que vemos y tocamos. Cuando queremos definir un objeto de los que vemos y tocamos, tenemos que quitarlo de en medio y fugarnos al mundo trascendente de las ideas, distinto completamente y por eso lo llama trascendente. Pero en Descartes, cuando queremos compartir plenamente un concepto, no nos fugamos fuera de ese concepto a otro mundo, sino que por medio del análisis introducimos claridad en ese concepto mismo. Es el mismo concepto que nos era oscuro y que ahora se nos convierte en claro. Luego el mundo inteligible en Descartes es inmanente, forma parte, es el mismo mundo de la sensación y de la percepción sensible y no otro mundo distinto. Los conceptos filosóficos técnicos de la trascendencia y de la inmanencia creo que tienen ahora para nosotros un sentido más vivaz que si los hubiéramos pronunciado ya de pronto, sin preparación y sin explicación previa. De modo que el método cartesiano, y a partir de Descartes, y el de todos los filósofos, postula la inmanencia del objeto filosófico. La intuición tiene que discernir, a través de la caótica confusión del mundo, todas esas ideas claras y distintas que constituyen su esencia y su meollo. El análisis es, pues, el método que conduce a Descartes a la intuición, y a partir de ese momento, en toda la filosofía posterior a Descartes, acentuándose constantemente este instrumento de la intuición. Después de Descartes, la intuición sigue siendo, en una o en otra forma, según los sistemas filosóficos que se trate, el método por excelencia de la filosofía. La intuición intelectual. Hay un momento, a principios del siglo XIX, en que los filósofos alemanes que han formado esas formidables escuelas filosóficas, llamadas filosofía romántica alemana, me refiero a Fichte, Schelling y Hegel,
consideran que el método esencial de la filosofía es lo que ellos llaman la intuición intelectual. Hay aparentemente en estos términos una contradicción, porque la intuición no es intelectual. Parece que intuición e intelectual son términos que se despiden el uno del otro, que se repelen, puesto que la intuición es un acto simple, por medio del cual captamos la realidad ideal de algo, y en cambio intelectual alude al tránsito o al paso de una idea a otra, a lo que Aristóteles desenvuelve bajo la forma de la lógica. Pues bien, lo esencial en el pensamiento de estos filósofos es considerar la intuición intelectual como el método de la filosofía. ¿Y por qué consideran la intuición intelectual como el método de la filosofía? Porque dan a la razón humana una doble misión. Por una parte, la de penetrar intuitivamente en el corazón, en la esencia misma de las cosas, en la forma en que antes he expuesto al hablar de Descartes, descubriendo el mundo inmanente en las esencias racionales bajo la capa del mundo aparente de las percepciones sensibles. Pero además consideran que la segunda misión de la razón es, partiendo de esa intuición intelectual, construir a priori, sin valerse de la experiencia para nada, de un modo a priorístico puramente, mediante conceptos y formas lógicas, todo el armazón, toda la estructura del universo y del hombre dentro del universo. Son, pues, dos momentos en el método filosófico. Un primer momento de intuición fundamental intelectual. El filósofo alemán de la época romántica, en el caso de Fichte, Schelling, Hegel, Krause, Hartmann, Schopenhauer, tienen en su vida una especie de iluminación mística, una intuición intelectual, que lo hace penetrar en la esencia misma de la verdad. Y luego esa intuición es la que se desenvuelve poco a poco, en formas variadísimas, en la filosofía de la naturaleza, en la filosofía del espíritu, en la filosofía de la historia, en múltiples libros. Es como un acorde musical que informa y da unidad a todas las construcciones filosóficas. Es lo que llamaban ellos entonces la construcción del sistema. ¿Cómo les viene a los filósofos alemanes de principios del siglo XIX esta concepción del método de la filosofía? ¿Qué fue lo que los hizo caer en la idea de que el método de la filosofía había de consistir en una primera intuición, en una radical intuición y luego en el desenvolvimiento de esa intuición, en las múltiples formas de la naturaleza, del espíritu, de la historia, del hombre, etcétera? Cayeron en esta manera de ver, de esa concepción del método porque todos, todos ellos estaban alimentados, imbuidos de la filosofía de Kant. Ahora bien, la filosofía de Kant es compleja.
Es un sistema complicado, difícil, pero uno de sus elementos esenciales, primordiales, fundamentales, consiste en la distinción que Kant hace entre el mundo sensible, fenoménico, lo cual significa sensible, para el caso en la filosofía de Kant, y el mundo de las cosas, en sí mismo, independientemente de que aparezcan como fenómenos para nosotros. Esa distinción que hace Kant entre el mundo de la realidad independiente de mí y el mundo de la realidad tal como aparece en mí, lo lleva a considerar que cada una de las cosas de nuestro mundo sensible, y todas ellas en conjunto, no sólo sino la explicitación en el espacio y en el tiempo, de algo incógnito, profundo y misterioso, que está por debajo del espacio y del tiempo. Ese algo incógnito, profundo y misterioso que, estando debajo del espacio y del tiempo, se expande y florece en múltiples diversificaciones que llamamos las cosas, los hombres, el cielo, la tierra y el mundo en general. Es lo que proporciona a todos estos filósofos del romanticismo alemán la idea siguiente. Pues bien, si eso es así, lo hermoso consistirá en llegar, como una visión intuitiva del espíritu, a ese kid, a ese algo profundo, incógnito y misterioso que contiene la esencia y definición de todo lo demás. Y cuando hayamos llegado a captar, por medio de una visión del espíritu, esa cosa en sí misma, o como ellos llaman también, lo absoluto, entonces, de una sola mirada del espíritu, tendremos la totalidad de lo absoluto, e iremos sacando sin dificultad de ese absoluto, que habremos captado intuitivamente, una por una, todas las cosas concretas del mundo. Por eso su filosofía llevaba siempre dos movimientos. Un movimiento, por decirlo así, místico, de penetración de lo absoluto, y luego otro movimiento de eflorescencia y de explicitación de lo absoluto en sus formas múltiples, del arte, de la naturaleza, del espíritu, de la historia, del hombre, etc. Esta manera o método de filosofar domina en una o en otra forma en Alemania desde 1800 hasta 1870 aproximadamente. Cuando esta manera de filosofar decae, es sustituida por otro estilo de filosofar que implica, naturalmente, otro método de filosofía. Yo pensaba haber podido, en la conferencia de hoy, llegar hasta el final, pero veo que la hora avanza, y no me es posible hacerlo sin riesgo de estar aquí demasiado tiempo para nosotros. Y permitidme que lo diga, para mí también. Así es que lo dejaremos aquí. Y en la próxima lección proseguiremos donde lo hemos dejado. Y entonces os haré ver que, a pesar de que los filósofos contemporáneos, desde el año 1870, cambian completamente su idea del método, no dejan de conservar lo esencial del método filosófico, tanto de los antiguos como de los modernos, a partir del Renacimiento.